Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y hermanos que se conectan en vivo y en directo, y a todos también los que nos ven en diferido. Hoy es 29 del mes de enero del 2026. Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por acompañarnos siempre. El estudio de hoy es el juicio de Dios. Es completo. Antes de empezar, como siempre, vamos a pedirle a Dios su orientación. Amantísimo Padre, misericordioso Dios, santo, santo, santo sea tu nombre, Dios bendito. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das, por las alegrías que nos das y también por las pruebas, porque sabemos que a través de ellas somos perfeccionados. Te pedimos, oh Señor, que tu Espíritu esté en nosotros, para que nos des luz y nos guíes en medio de esta oscuridad en la cual vive el mundo. No sabemos hacia dónde se dirige este mundo malvado, pero sí sabemos que hay una luz al cual nosotros estamos siguiendo, sí es la luz de Cristo. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que nos instruyas y que nos ilumines durante este estudio y en los venideros, para que siempre aprendamos más de ti. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien. El juicio de Dios es completo. Como saben, jueves de profecía, estamos hablando de la profecía ya. Esto es para el fin de los tiempos, es decir, después del milenio. Ya hemos estado trabajando en esto en algunos estudios anteriores. Los que no han visto los otros estudios, los invito a que lo hagan para que tengan así una mejor comprensión de estos temas. Hoy continuamos con este tema del juicio. Necesitamos completarlo para poder ver cómo es que Dios ha planificado la salvación de la humanidad. Cuando mencionamos esto de juicio, tenemos que mirarlo desde el miedo, ¿verdad? ¿Sí? No hay que verlo desde el miedo, sino desde la visión de la justicia, porque eso es lo que hay que mirar aquí. Cuando hablamos del juicio de Dios, no es algo terrorífico como muchos aseguran, sino más bien la justicia, cómo se manifiesta la justicia de Dios y su misericordia. Eso es la realidad. La Biblia presenta el juicio final como un proceso completo, justo y necesario para erradicar definitivamente el mal, porque eso es la finalidad del juicio, precisamente que se lleve a cabo ese proceso en el cual la humanidad quede completamente convencida de que la maldad no es el camino que Dios quiso desde un principio para nadie, sino que la maldad ha corrompido al mundo y a la creación. Y Dios ha permitido estas cosas para que quede más que claro cuál es el final de ese camino. Siempre es muerte. Todos los caminos del mal terminan en la muerte. Es decir, el final de todo. Todo se extingue, todo se pierde. Todo se echa a perder. Lo vemos cada día. Lo vemos en nuestras propias vidas. Lo hemos contemplado a través de las páginas de la Biblia. Lo vemos a través de la historia de la humanidad. Incluso a través de la misma creación podemos ver cómo el mal destruye. Es importante que cada generación que viva en este mundo sea completamente convencido, es decir, se convenza por sí mismo de que el camino del mal siempre termina en desastre, siempre termina en muerte. ¿Eso es lo que Dios quiso? No, no, y tampoco lo diseñó así. Pero Dios ha permitido el curso de las cosas precisamente para que nos convenzamos que definitivamente el camino del mal solo conduce a la muerte. Una vez que ya estemos completamente convencidos de eso, entonces vamos a ver
que la misericordia de Dios está por encima de todas las cosas. ¿Qué implica un tiempo de juicio? ¿Qué implica un tiempo de juicio? Porque el juicio no es simplemente una cosa que se presenta en un instante, en un momento y se acabó. Porque solemos a veces leer las páginas de la Biblia y en menos de un capítulo ya se define el juicio de Dios, así en una escena rápida. Entonces, si uno no conoce la palabra de Dios más a fondo, puede llegar a cometer malas interpretaciones, porque no se ve con claridad la coherencia de la misericordia y del amor de Dios para con nosotros, sino que se intenta descifrar la Biblia desde un punto de vista personal y muchas veces hay prejuicios de por medio. Así que el juicio de Dios no es un evento corto, sino más bien largo y extenso en el tiempo. El estudio pasado estuvimos hablando también acerca del juicio que estamos pasando nosotros hoy, la iglesia. Es un proceso, mis queridos amigos y hermanos. Y generalmente el juicio se le da a una persona de acuerdo a la generación. Es decir, el juicio es el mismo para todos, pero cada persona tiene que pasar por ese juicio personal. Es decir, en una sola generación se hace este juicio. Personalmente. Entonces, ¿qué implica un tiempo de juicio? Todo tiempo de juicio implica examinar, evaluar, tomar decisiones. No es algo a la ligera ni caprichoso. Dios no juzga a ciegas. Separa con justicia a los justos de los inicuos, tal como lo enseña Jesucristo cuando dice, serán separados las ovejas de los cabritos. Hay una separación, hay una división. El juicio no es impulsivo. No es porque Dios se le ocurrió así nada más, sino que tiene un propósito definido dentro del plan de salvación. Si no conocemos el plan de Dios, hay que adentrarnos en ese tema porque es necesario que podamos mirar y entender la forma como Dios ha planeado la salvación de la humanidad. Para entenderlo tenemos primero como base analizar muy profundamente el significado de las fiestas santas. Y para poderla entender, no simplemente leerla y saber, sí, esto fueron una fiesta que se festejaron los israelitas allá en el antiguo pacto, como verla como algo distante. No. O decir, bueno, esas fiestas ya caducaron, entonces ahí pues los judíos siguen celebrándolas, pero nosotros no, porque estamos en el nuevo pacto, así piensan muchos. Y por eso es que no comprenden el juicio de Dios, porque no entienden el plan de salvación. Y no entienden el plan de salvación porque a pesar de que la leen, y está en la Biblia, no la comprenden porque no las celebran como es. ¿Cómo es? Dios dice claramente en su palabra que a su tiempo las celebraréis. Y son fiestas santas de Dios, no de Israel, no de los judíos. Fiestas santas de Dios, que se debe entender primero en su contexto natural, la forma como en aquella época Dios enseñó su plan a Israel a través de la cosecha que se daba en Israel. 2 grandes cosechas al año.
Y a través de esa cosecha es que Dios es un maestro, es un profesor, es un pedagogo. Y hay que entender también el contexto de Israel, por supuesto, pero ese desde el punto de vista de la pedagogía. No requiere que nos vayamos para Israel a celebrar las fiestas como suele ocurrir. Yo tuve una conversación con un adventista, recuerdo, que él defendía a capa y espada el sábado, y eso está muy bien. Pero cuando comenzó a hablar de las fiestas santas, eliminó a varias, diciendo que ahora no era necesario guardarlas, y dejó las que Jesucristo dijo, por ejemplo la Pascua, ¿verdad? Es lo que la mayoría enseña. Y entonces intentan celebrar la fiesta, y la otra también fue Pentecostés, intentan celebrar las fiestas acomodando las cosas ahí, como acuñándolas a su propia interpretación. Y también defendía tajantemente esa postura. Entonces yo intervine con él y le planteé la posibilidad de que mirara las demás fiestas, pero en su terquedad lo negaba, a pesar de que le mostré escrituras. Y una de las razones que él dice, por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos, que no se puede celebrar ahora, es porque ahí literalmente la Biblia dice que hay que celebrarla en el lugar que Dios escoja. Y el lugar que Dios escogió fue Jerusalén. Entonces, esa es una de las razones fuertes que él tiene para decir que no se celebra ahora. Entiende que se celebrará en el milenio, pero ahora no, porque es imposible que todos los cristianos vayan y viajen a Jerusalén todos los años para celebrar la fiesta. Bueno, ese es un concepto un poco incompleto acerca de cómo Dios ha diseñado sus fiestas y cómo deben celebrarse, ¿verdad? No es el tema de hoy, es simplemente un ejemplo que traigo a colación, precisamente porque volvemos a lo mismo. Quien no celebre las fiestas santas no puede entender el plan de salvación. Es necesario que celebre, no simplemente saber, sino celebrar cada una de las fiestas santas de Dios, para entender entonces cómo es que Dios ha diseñado el plan de salvación, porque ese es el manual, son las fiestas santas. Importante tener en cuenta esto presente. Continuemos. El juicio final, según Apocalipsis. Aquí pues, el Apocalipsis nos muestra que cada persona será juzgada, no en grupo, es que cada persona va a ser juzgada. ¿Cómo? Según sus obras. Según sus obras. La muerte y el Hades, es decir, el sepulcro, también son eliminados. Esto de la muerte y el Hades como personajes, no existen como persona, como ser, no. Son simplemente alegorías, figuras literarias ahí que aparecen. Porque era una forma de escribir las cosas en aquellos tiempos. ¿Sí? Entonces, muchas veces, y yo como profesor también lo hago con mis alumnos, sobre todo los chicos de los más pequeños. Suele darse una enseñanza a través de un cuento pequeño, una fábula, ¿no? Donde los animales hablan y tienen características y rasgos humanos. Eso es una forma, es un método de dar un mensaje. No es que en realidad existan los personajes de la fábula, se entiende, es que acá estamos viendo lo mismo. No es que el Hades sea un ser ahí, como lo pintan, con una guadaña en la mano. No. Son cosas que se entienden como una figura literaria, pues. Así que lo que es la muerte, el Hades, el sepulcro, también son eliminados, dice la Biblia. Van a ser eliminados completamente.
porque la muerte fue introducida aquí en la vida, en la creación de Dios. Eso no fue planeado por Dios, fue una consecuencia de la desobediencia. Entonces era necesario que la muerte regulara la creación de Dios, porque imagínense, por eso dice en Génesis, en el principio, que Dios expulsa a Adán y Eva del Edén, porque no sea que alargue su mano y toma también el árbol de la vida. Quiere decir, no sea que viva eternamente en esa condición, porque va a ser una vida terrible. Pongámonos a imaginar cómo sería esta vida si las personas no murieran, si la muerte no existiera. Era imposible sostener la vida así, con el pecado en el mundo. Era imposible sostener la vida. Más temprano que tarde, el mundo colapsaría en sí mismo por su propia maldad. ¿Sí? Entonces, fue necesario que la muerte entrara para que regulara eso y que no se extendiera en una misma generación la maldad y se extinguiera la humanidad, porque en realidad la muerte abarcaría a todos por igual. Así que Apocalipsis muestra que cada persona va a ser juzgada según sus obras. Y esto es importante entenderlo, esto de según sus obras. Vamos a leerlo. A ver, juicio final. Sí, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a mostrar aquí en pantalla. Denme un segundo para compartir la Biblia aquí en la pestaña. Un momentico. Ahí está. Vamos a ir a Apocalipsis 20 del 13 al 15. Leamos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados según sus obras, cada uno. No fue o sea, aquí se está leyendo como en pasado, pero en realidad nosotros entendemos que es a futuro. Esto no va a pasar. Esto lo escribe Juan en pasado porque él lo vio. Pero esto no ha ocurrido, por supuesto. Entonces dice que fueron juzgados según sus obras. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? Para entender mejor este planteamiento aquí, tenemos que ponernos de ejemplo nosotros. Porque Dios no va a estar juzgando a su iglesia de una manera y luego al resto de la humanidad de otra. No. Su juicio es igual, es equitativo. Para todos, la equidad, la igualdad, porque igualdad y equidad no es lo mismo. Para todos es el mismo juicio para todos. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros hoy? Para entender ese juicio venidero, tenemos que entender cómo nos está juzgando Dios hoy a nosotros, al pueblo santo. Nosotros también estamos siendo juzgados de acuerdo a nuestras obras. Pero para que esas obras sean realmente juzgadas, tiene que haber un documento que deje como testigo, documento escrito, el juicio, en este caso la ley. ¿Sí? Es como cuando estamos en un juicio, en un juzgado. Ahí vemos que el juez juzga de acuerdo a la constitución de la nación, que son las leyes. No se puede señalar al infractor si no hay una ley que lo identifique como tal. No se le puede señalar a una persona que ha violado la ley si no existe tal ley.
Por eso es que la ley de Dios identifica el pecado. Sin ley no hay pecado. Por eso es ilógico, irracional, que muchos hablan de que ya la ley está fuera y que ahora que la gracia, entonces que la ley no. Y dan por muerta la ley de Dios cuando la ley de Dios está vigente completamente. Y lo estará. Lo estará. Entonces, para que Dios juzgue según las obras de cada persona, tiene que haber leyes escritas. Entonces, de acuerdo a esas leyes, se juzga al infractor, o sea, al que viola tales leyes. Las leyes están en la Biblia, ya Dios las dio, son eternas, leyes santas, la palabra de Dios así lo afirma. Entonces, ¿cómo lo entendemos mejor? Bueno, esto está implicando que para juzgar las obras de estas personas tiene que existir la ley. Allá en Israel se suele llamar ley a la Biblia, sí, al Antiguo Testamento. A muchos también le llaman a los 5 primeros libros, al Pentateuco, la ley, la Torá, ¿verdad? Pero en sí la ley es la Biblia, la palabra de Dios es esa. Ahí está todo. Ahí está todo lo que Dios quiso que fuera necesario para nosotros. Ahí está todo. Entonces, a través de la Biblia es que somos juzgados hoy. A través de la Biblia. ¿Cómo sé yo que estoy cometiendo un pecado? Porque la Biblia lo define así. O sea, la ley. Entonces, es a la luz de la Biblia que somos juzgados. Ahora nosotros, la iglesia de Dios. Pero estamos viendo que todavía no ha llegado una sentencia, ¿cierto? Estamos siendo juzgados, es decir, estamos en el proceso todavía del juicio. Así es, ¿no? No sé si leí todos los versículos. Creo que no, era hasta el 15. Me disculpan, vamos a retomar aquí. Era hasta el 15. Sigamos leyendo. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, ¿sí? Como si fueran personas, ¿sí? Recuerden que eso es una visión que ve Juan. Esta es la muerte segunda. Entonces aquí en la misma palabra de Dios se explica y dice que ese lanzamiento, que no va a ser un ser ahí que van a lanzar, porque, bueno, ya explicamos eso, sino más bien el evento final. Y ese evento final tiene un nombre, se llama la muerte segunda. Y si se dice segunda es porque hay una primera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Tiene que haber una diferencia, ¿verdad? Bueno, esto ya lo hemos hablado muchas veces, así que lo voy a mencionar rápidamente. Dice la palabra que todo ser humano tiene que pasar por un juicio y por una muerte. Hablando de la muerte física, que viene siendo como una especie de sueño. La persona cuando muere no es que desaparece totalmente o se extingue en la nada, sino que queda inconsciente. ¿Dónde? No sabemos. La Biblia dice que su espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso es lo que dice la Biblia. No podemos explicar más que eso. Hay cosas que Dios ha reservado. Y por lo tanto, ponernos ahora a explicar a dónde va eso, ese espíritu, en qué lugar, no lo sabemos. Eso es todo lo que la Biblia dice. Pero ya indica que la persona queda en un estado somnoliento, es decir, está como inconsciente. Duerme, también lo dice la Biblia muchas veces. Porque también hay otro pasaje que dice que los muertos no saben ni entienden nada. Eso es otro tema también que no vamos a entrar ahorita ahí. Pero hay una primera muerte que es la física. La persona queda en un estado de inconsciencia, no sabe nada. Yo creo que todos entendemos eso, ¿verdad? A veces nos acostamos a dormir y cuando abrimos los ojos ya es de día.
no supimos todas las horas que pasaron en la cama. Bueno, es lo mismo acá, la primera muerte. Entonces la segunda muerte es, ya aquí sí entramos a ver lo que entendemos como la muerte espiritual. Es decir, ya no va a haber ni conciencia ni inconsciencia. Todo su ser desaparecerá. Vamos a seguir leyendo el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, estamos viendo aquí que la Biblia describe un lugar llamado lago de fuego. Pero el lago de fuego es a su vez la representación simbólica de la muerte segunda. ¿Sí? Entonces, esto ya hay que irlo definiendo para que de una vez por todas los que aún todavía están dándole vuelta a este asunto de que el infierno, que tales, eso no. Es la muerte segunda, es el lago de fuego. Aquí la persona va a desaparecer completamente. Eso es una muerte. No hay que confundir la muerte como si fuese una instancia en la cual la persona queda viva pero agonizando toda la eternidad. No, eso no es muerte. Eso es una tortura. Y eso es inadmisible para un Dios amoroso. Dios no quiere eso. Ya eso lo hemos estudiado, ¿sí? Entonces, el lago de fuego es una representación. ¿Por qué Dios usa ese término, ese concepto? Porque, bueno, el fuego es el que purifica, el fuego es el que elimina. En esta creación, el fuego es el que hace esa función, ¿verdad? Purifica, elimina. En estos días he estado mirando algunos videos maravillosos acerca, y los invito a que lo hagan, acerca como los asiáticos, no sé si es en China o en Japón, ellos tienen una técnica extraordinaria para hacer cerámica, pero una cerámica hermosísima, bella, bella. Y para que esa cerámica, esas tacitas, no solo las que generalmente vemos por ahí que son blancas como una porcelana casi transparente, que traen unas figuritas pintadas ahí. De por cierto, esas son lindas, son hermosas también. Pero las que yo he visto en estos videos son mucho más hermosas. Totalmente hechas de barro y puestas al fuego, al horno, a unas temperaturas enormes, enormes. Y son puestas bajo presión. Y luego cuando sacan, salen unas vasijas que no todas salen así de hermosas, porque la mayoría sale defectuosa. No todas soportan esa presión. Y hay unas que salen con unas, o sea, de forma natural, porque ellos en el proceso mezclan elementos con el barro, y el fuego lo que hace es que mezcla esos elementos y une los metales y entonces los funde, y eso saca un color maravilloso. Habían unas que tenían un dorado precioso, eso parecía oro. Y digamos que de 100 que hacen, por ahí unas 15 o 20 son las que terminan siendo las buenas. ¿Sí? Entonces, lo comento porque aquí el fuego es el que hace eso. Es el fuego el que saca esas vasijas hermosas, bellísimas. Me imagino que serán costosas también. Entonces, el lago de fuego es eso, es el fuego. Es un elemento que Dios toma para representar la exterminación, porque el fuego, así como purifica, también elimina. ¿Verdad? Elimina. Entonces aquí estamos hablando de una eliminación. ¿De quién? De un grupo de personas. ¿Quiénes? La Biblia dice aquí, los que no estaban inscritos en el libro de la vida.
Y este es otro tema maravilloso, lo que es el libro de la vida. Bueno, Dios tiene un registro. ¿Y por qué tiene un registro si Él es sábelo todo y Él no necesita escribir nada? Yo creo que este es un principio que tenemos que aprender y tenerlo en cuenta siempre. Las cosas como Dios demuestra, las cosas que Él demuestra, que hace, es para nosotros. Es decir, para que dentro de nuestro entendimiento comprendamos su naturaleza. Por supuesto que Él no necesita un libro para escribir, pero lo hace como testimonio, como testigo, no para Él, sino para nosotros. Tiene que haber un testimonio como tal, que testifique, es el documento. Nosotros hoy en día prácticamente ya la palabra en este mundo ya está en desuso. Eso era antes, que la gente que le creía la palabra, te doy mi palabra o te lo juro. Pero hoy en día, si no es por escrito, nada. ¿Verdad? Eso es lo que uno ve actualmente. Bueno, entonces es una forma objetiva de demostrar Dios que su juicio es veraz y es justo. Así que sí, Él escribe en un libro el nombre de todos. ¿Quiénes no están en el libro? Bueno, hay que entender entonces quiénes están. ¿Quiénes están? Los que Dios escribe son sus hijos, los que han alcanzado la salvación, los que voluntariamente han decidido seguir a Dios y sus caminos, arrepentirse y aceptar el sacrificio de Jesucristo como Salvador personal. Es necesario hacer eso. Es necesario entrar a la conversión y continuar en el camino hasta el fin. Esos son los que están inscritos en el libro de la vida. Entonces, ¿quiénes no están? Precisamente aquellos que hacen todo lo contrario. Pero, como ya lo dijimos en un estudio anterior también, es necesario que la persona primero conozca a Dios. Porque sería un juicio injusto que Dios lanzara al lago de fuego a una persona que ni siquiera lo conoció o que Él no se dio a conocer. Eso sería injusto, ¿verdad? Completamente. Así que para que la persona esté inscrita en el libro de la vida, tiene que conocer a Dios. Ni Dios darse a conocer a esa persona, llamarlo padre e hijo, entrar en esa familia divina. Ya estando dentro de la familia, cuando ya se ha conocido realmente la verdad y se ha conocido a Dios, entonces la persona aún tiene la libertad, porque esto también es de Dios, darnos esa libertad. Está en la libertad de rechazarlo directamente. Pero ojo, que aquí estamos hablando de un condicionante. Se requiere de que conozca a Dios. Primero, si ya conociendo a Dios, conociendo la verdad, como dice Hebreos, habiendo conocido las maravillas del reino venidero, decide por sí mismo, sin influencia alguna, apartarse y rechazar voluntariamente a Dios, ya no hay nada que hacer con ese individuo. Absolutamente nada. Sí. La pregunta podría salir, pero ¿por qué puede llegar una persona a rechazar a Dios, habiéndolo conocido? Bueno, eso es una decisión de cada quien. Solamente lo sabrá el que lo hace. ¿Qué es lo correcto? No es lo correcto, por supuesto. Porque rechazar los caminos de Dios, ya la persona es consciente de que va a morir. Es decir, no quiere la vida que Dios le está ofreciendo.
Eso ya ocurrió con Satanás y los ángeles que se rebelaron, estando con Dios en su majestad, en su gloria, aún así decidieron rechazar a Dios. ¿Por qué lo hacen? Porque, bueno, esto es una pregunta muy difícil de responder, no sé, yo no he estado en esa condición para decir por qué, ¿verdad? Pero hay una palabra que dice, gustaron más los placeres del mundo, los placeres de la vida. Gustaron más, es decir, se deleitan más en el mundo, en la vida que ofrece el mundo, Satanás, se sienten más dichosos ahí, más felices ahí. Bueno, esa es una explicación que la misma Biblia da, ¿verdad? Se sienten más cómodos ahí en esa vida placentera, que es corta, pero para ellos es suficiente. Se deleitan en hacer el mal, se deleitan en vivir pecando, les gusta el pecado. Como dice el dicho también, el perro vuelve a su vómito y el cerdo al charco. Entonces, así es. Se puede coger un cerdo y lavarlo, perfumarlo y todo. Y ese animal a lo que ve el charco otra vez va y se tira. Entonces, es algo que a él le gusta. Quiere estar ahí, ¿verdad? Entonces, estas personas rechazan directamente a Dios porque les gusta su pasada vida, su vida efímera, pecaminosa, mundana, todo eso. Entonces, una vez gustan de los deleites del reino de Dios, deciden que eso no es para ellos y no les gusta y bueno, un día vuelven atrás y al hacer eso ya están pisoteando el sacrificio de Jesucristo. Entonces ya no hay forma de que otra vez se arrepienta y que Dios lo perdone. No, porque ya tomó su decisión. Ya una vez fueron perdonados, limpiados sus pecados, la persona entró en la conversión y de un momento a otro decide que no, que se va a devolver. Bueno, si lo hace, ya no hay más remisión de pecados porque ya no pueden otra vez aceptar a Jesucristo. No, no, que sería pisotear la sangre de Cristo. Así que estas personas ya saben lo que les queda. Son conscientes de que al hacerlo van a morir definitivamente y aún así lo hacen. Entonces, esto explica por qué hoy no podemos juzgar al mundo bajo la misma vara, en el sentido de que todos los que ahora no acepten a Cristo entonces van a ser arrojados al lago de fuego. No, mis queridos amigos y hermanos, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que primero hay que conocer a Dios. En este momento el mundo no conoce a Dios, salvo unos pocos, los que Dios ha llamado en este momento. Entonces, estas personas incluso pueden llegar a estar inscritos en el libro de la vida, pero cuando deciden apartarse, entonces Dios las borra. Y ya no hay forma de que vuelvan a ser inscritos. Entonces estos libros son abiertos. Y ahí se va a ver quiénes están inscritos y los que no, simplemente a la muerte. Bien, vamos a continuar. Hay dos resurrecciones. Eso es claro, ¿no? La Biblia distingue claramente dos resurrecciones. La primera es a inmortalidad, que es cuando venga Jesucristo. Esa es la primera resurrección. Todos los que han muerto en Cristo serán resucitados a un cuerpo inmortal. Un cuerpo espiritual, glorificado. ¿Sí? Es la misma persona que ha muerto, es la misma. Pero ahora va a tener un cuerpo glorificado. Glorificado. No es como a veces solemos pensar, como si fuera un traje que yo me quito y me pongo. No, es la misma persona, pero ahora va a tener un cuerpo ya inmortal. Perfecto, perfecto. La segunda es una resurrección física. De carne y hueso. Son dos resurrecciones. La primera, cuando venga Cristo, todos los santos serán resucitados que han muerto, los que estén vivos serán transformados.
Y el resto que ha muerto, desde el primer hombre hasta el último que nazca en este mundo y muera, van a resucitar después del milenio a una vida física de carne y hueso, como lo describe Ezequiel, que ya lo leímos y lo analizamos en el estudio anterior. Eso está en Ezequiel 37 del 4 al 10. ¿Sí? Vamos a continuar. Hay una oportunidad auténtica. Hay una oportunidad auténtica. Es la oportunidad. Entonces, estas personas resucitan para recibir una oportunidad real. No es ahora que Dios está dándose a conocer al mundo. Solo a unos pocos los que Él elija, los llamados, elegidos y fieles. La manada pequeña. Pero el resto, que es la gran mayoría, por eso volvemos otra vez a lo mismo de la fiesta, ¿verdad? Hay una cosecha al principio de la primavera y hay otra cosecha en el otoño. Entonces, ahí tenemos que mirar cómo trabaja Dios a través de la cosecha para entender que la humanidad también se mira como una cosecha. Hay una primera cosecha, en las primicias, en los frutos de la primavera, las primicias, que son llamados los santos en este tiempo, son un número pequeño en comparación con el resto de la humanidad. Cuando se presenta esa gran cosecha de la humanidad también, ¿sí? Es una forma también de entender cómo Dios ha planificado estas cosas. Y la humanidad que va a despertar en la segunda resurrección lo van a hacer de carne y hueso. Eso lo está representado en el último y octavo día de las fiestas santas de Dios. Ese es el juicio. Sin embargo, no todos van a aceptar esa oportunidad. Pero allí van a aprender el camino de Dios. Y van a tener que arrepentir y decidir conscientemente. ¿Sí? Es así. Pero lamentablemente va a haber gente que no va a aceptar esa oportunidad. No la van a aceptar. Lamentablemente. Continuemos. ¿Quién sufrirá la muerte segunda? La muerte segunda. Ya es una muerte final. Es la eliminación totalmente de la persona, del individuo. Apocalipsis 21 enumera actitudes y conductas que reflejan un rechazo persistente a Dios. No sé si hemos leído esa escritura, Apocalipsis 21:8. Vamos a hacerlo de todas maneras. Apocalipsis 21:8. Vamos a ir allá. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas. Está hablando de una lista aquí. Los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Obviamente, hermanos, aquí no están todos los pecados. Aquí hay unos, digamos, es una parte nada más. No se trata aquí de hacer un listado de todos los pecados que existen, pero estos son los más fuertes, digámoslo así, ¿verdad? Los que tienen más tendencia a la humanidad, unos más que otros. Y entonces, ¿por qué menciona estos pecados? Porque al fin y al cabo, por el pecado se introdujo la muerte. Entonces los que insistan en seguir pecando es porque no quieren la vida. No gustan de la felicidad como Dios la vive Él. No quieren eso, sino que quieren estar aquí. Quieren estar aquí. Les gusta esto. Esto les gusta más, les llama más la atención esto. ¿Sí? Entonces no hay forma de sacarlos de ahí ya.
Así que Dios no va a permitir que esas personas continúen viviendo en esa vida. Porque aquí lo que hay ya es una vida sin sentido, una vida triste. Alguien dirá, bueno, pero yo quiero estar así, ¿verdad? Me gusta estar así, ¿por qué me vas a quitar la vida? Si yo quiero estar así, quiero estar así. Bueno, resulta que estos son los insensatos que pretenden tomar decisiones o atribuirse decisiones que solamente son de Dios. Él fue el que nos dio la vida y Él tiene derecho a quitarla. Él es el dador de la vida y por lo tanto el responsable de la vida en el mundo. Si Dios permite que estos individuos continúen viviendo así, va a llegar un momento en que se van a volver locos, definitivamente. Van a perder la razón. Van a entrar en un estado de caos mental, desespero absoluto, y llegan a un estado de demencia, totalmente. Así que Dios se hace responsable también, incluso de esto. Y Él no va a permitir que se le escape de sus manos esta situación. Así que no va a permitir que el pecado haga de las suyas en la humanidad. No va a permitir secuelas. Esto va a ser eliminado completamente. Completamente. Continuemos. ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte no es un tormento eterno, como muchos creen. Es destrucción completa y definitiva. Jesús mismo lo enseñó cuando dijo que quienes no se arrepientan perecerán igualmente. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente, lo dijo varias veces. Se trata de un arrepentimiento. Hay que salir de esa monotonía, de esa vida absurda. Vamos a leerlo, Lucas 13, del 2 al 5. Lucas 13, del 2 al 5. Dice, respondiendo Jesús, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pereceréis, moriréis. Entonces es importante el arrepentimiento, porque Dios no va a permitir que el pecador siga haciendo de las suyas todo el tiempo y toda la vida. No. Esto tiene un límite. Y Dios ha puesto límite a las cosas. Límite a los hombres. Límite al pecado. Límite a la muerte. Ha puesto límites. Incluso a Satanás y sus demonios. Ellos tienen límites. Entonces, eso es... Aquí se revela un Dios de orden. Un Dios que ha pensado en todos esos escenarios posibles. Y Él no va a permitir que un número de personas que se apartó y quiere vivir en pecado siga su vida como si nada. Porque ya sería Dios un Dios irresponsable. Que se le sale de las manos esa situación, no lo pudo controlar. No, Él es responsable. Y no va a permitir que eso suceda. Igual es un acto de misericordia para esas vidas que definitivamente no tienen ni excusa ni perdón. Continuemos. La explicación profética. Malaquías describe este evento como un fuego que consume completamente la estopa. Vamos a leerlo. Está en Malaquías 4, verso 1. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Es la misma descripción del lago de fuego. Y todos los soberbios, otra vez los pecadores, miren, soberbios, todos los que hacen maldad. ¿Sí ven? No es necesario hacer la lista de todos, sino se habla de una forma muy general. Refiriéndose es a la maldad en sí. ¿Qué pasará con ellos? Serán estopa.
aquel día vendrá, los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no, y esto es la clave aquí, no les dejará ni raíz ni rama. Esta muerte de la que estamos hablando aquí, la muerte segunda, no es como la primera muerte, que la persona queda en un estado inconsciente. No, aquí dice que serán eliminados completamente. Desaparecerán. No habrá rastro de ellos. Nada. Van a desaparecer completamente. Porque eso no fue la vida que Dios quiere entregarle a sus hijos, a su creación. Él no quiere esto. No. No. Él no va a permitir que ellos continúen viviendo así, sino que los va a quitar de un todo, de un tajo, completamente. Continuemos. Ya estamos terminando. Dios elimina toda fuente de maldad, de sufrimiento, de pecado. ¿Sí? Aún en el juicio Dios muestra misericordia. Permite que el mal continúe. Permitir que el mal continúe eternamente sería perpetuar el sufrimiento. Y Él no va a permitir eso. Dios elimina definitivamente toda fuente de dolor y rebelión. Esa es la misericordia de Dios. Porque ese camino de maldad lo que produce es muerte, destrucción, caos, etc. Eso es lo que así dejó Satanás la superficie de la tierra con su rebelión. Creó caos. Y eso es lo que quiere crear en toda la humanidad, caos. Y eso no va a ser para siempre. Dios lo ha permitido, pero es para que no haya duda de por qué Él no permite el mal. Porque hay un camino. El camino del mal es un camino que conduce a la muerte. Todo lo que gira en torno al pecado conduce a la muerte. Y Dios no quiere eso. ¿Qué sentido tiene que haya hecho una creación para luego dejarla morir? No, Dios no es irresponsable con su creación. Así que todo está bajo su control. Nosotros estamos siendo testigos de un camino que hoy hemos experimentado, y los que estamos siguiendo los caminos de Dios sabemos que sin Dios lo que hay es destrucción y muerte. Y si estamos aquí es porque estamos buscando es la vida, la sanidad, la salvación. Estamos cansados de este camino de muerte y deseamos y anhelamos el camino de vida, el camino de Dios. Eso es. En Malaquías 4:3, vamos a leerlo. Malaquías 4, verso 3 dice: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor. Ya no hay más salvación para ellos, ni redención, ni nada. Ellos quisieron ser así, estar ahí, por voluntad. Ellos quisieron estar ahí. ¿Sí? Entonces ahí no hay nada que hacer. Pero la Escritura dice que van a dejar de ser. La ceniza es un indicio de que el fuego los ha consumido completamente. Y terminamos con un Dios amoroso y justo. El juicio final revela el verdadero carácter de Dios. No es un Dios cruel, sino justo y amoroso. El mal tiene un final definitivo. Y la vida eterna la vida eterna queda solo para quienes la eligen. Es una elección. Pero Dios no obliga a nada. Simplemente muestra los caminos. Está el camino de la vida, el camino del bien, y está el camino del bien y del mal. Mire que no, en el árbol, no era el árbol
de la vida y el árbol de la muerte. No dice el árbol de la muerte, dice el árbol del bien y del mal. Importantísimo tener en cuenta eso. Pero Dios no habita con la maldad. Él no habita con el mal. Es imposible que Dios haga mal. Es imposible que Dios peque. Y eso es lo que Él quiere que hagamos todos. Hoy nos toca elegir. Porque tenemos que elegir ese camino. Voluntariamente. Tenemos que desearlo ardientemente. Todos los días. No enfocarnos en las cosas malas, sino en las buenas. En la esperanza que Dios nos ha dado para redimirnos de este mundo cruel y temerario. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, espero que hayan aprendido así como yo, porque esto se trata de edificarnos mutuamente. Les mando a todos un cálido abrazo. Que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.